Bueno, el día de hoy tengo el privilegio de presentarles a la hermana Mila. Ella ha estado muy cerca a la pastoral bíblica de aquí de Estados Unidos, Canadá, cuando apenas comenzábamos en los inicios, cuando estábamos organizando, cuando queríamos responder a las necesidades de este pueblo hispano, de ofrecerles una pastoral bíblica, liberadora, ya algunos 20 años más por allá. Y hoy la hermana Mila es dominica, de origen peruano, y ahora está también prestando el servicio como consejera para su provincia. Mila, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por tu entrega, de verdad, por tener muy presente a este proyecto de la pastoral bíblica y por apoyarnos siempre generosamente cuando te pido clases, cuando te pido conferencias. Bienvenida y esperamos ansiosas escuchar tus palabras. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches otra vez con todos y todas. Este momento de compartir yo lo considero como un espacio de aprendizaje mutuo, porque también vamos a tener posibilidades de intercambiar, de conversar, y hay mucha riqueza que viene de la experiencia de vida. Mi intervención esta noche va a tener en cuenta dos movimientos. ¿Cómo impacta la realidad que vivimos a la lectura de cuarentenas y alianzas que encontramos en la Biblia? ¿Y cómo es que la lectura de las cuarentenas y alianzas en la Biblia puede resignificar nuestra manera de estar, de responder a nuestra realidad hoy? Y yo parto desde esta perspectiva que no es posible hacer una lectura de las escrituras desarraigados o desarraigadas del contexto. Nuestro macro contexto, es decir, la realidad social, la realidad política, la realidad económica, cultural, nuestra manera de percibir a Dios y también nuestro microcontexto, es decir, nuestra situación familiar, nuestra situación psíquico-emocional, nuestra situación física, influye en los énfasis que le damos a los textos que leemos, ¿no? Y por eso es que los textos nos parecen siempre algo nuevo, novedoso, porque nosotros y nosotras no somos los mismos cada día, ¿no? Influye en la manera en las que al analizar el texto visualizamos o visibilizamos a las personas, los personajes, las situaciones, y también invisibilizamos o dejamos de lado otros aspectos del texto, de acuerdo a nuestras realidades. Pero también reconociendo que el texto mismo nos provee de elementos que nos permiten leer nuestra realidad siempre de manera nueva. El texto bíblico en sí, porque es texto sagrado, siempre nos aporta elementos nuevos, ¿no? Novedosos, para poder entender e interpretar nuestra vivencia en un contexto concreto. Y entonces por eso es que he elegido este término de cuarentenas y alianzas, porque este es nuestro contexto hoy. Quisiera que empecemos por delinear, voy a compartir con ustedes el PowerPoint. Sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces quiero que empecemos a delinear el concepto de cuarentena. Debido a esta pandemia del COVID-19, hemos sido empujados o empujadas a una cuarentena forzada. La palabra cuarentena ha aparecido muy frecuentemente en nuestro medio en los últimos meses. Cuarentena responde etimológicamente a 40 días, pero este término no es bíblico. El uso del término cuarentena apareció en el siglo XIV en Italia, ¿no? Como una medida para controlar las epidemias de la peste negra que azotaban a Europa y que obligaban
a los barcos y personas que provenían de Asia a esperar 40 días, ¿no? Antes de entrar en la ciudad, para comprobar que nadie de los tripulantes de estas embarcaciones estaba propenso a contagiar a otros. Se esperaba que en este periodo de 40 días la enfermedad pudiera manifestarse en las personas y todo lo que podía ser peligro representar peligro para la nación sería eliminado en este periodo. Entonces, a pesar de que este no es un término bíblico, estuvo inspirado en tradiciones bíblicas alrededor del número 40. Y cuando vamos al texto bíblico encontramos, por ejemplo, los 40 días del diluvio, ¿no? En Génesis capítulo 7. Encontramos los 40 días que Génesis desde el 6 hasta el 9 en realidad, pero en estos versículos precisamente. Encontramos también los 40 días que pasó Moisés bajo la nube con Dios, ¿no? Y este detalle está en Éxodo capítulo 24, en Deuteronomio capítulo 9, en el capítulo 10 también se habla, ¿no? De estos 40 días. También hay 40 años que pasa el pueblo en el desierto. Y la mención al número 40 está en los textos de Números, capítulo 14, 32, en Deuteronomio, ¿no? En varios capítulos, como ustedes ven en el PowerPoint. Elías camina hacia el Horeb también por 40 días y por 40 noches, ¿no? El acto simbólico de penitencia del profeta Ezequiel, quien se recuesta del lado derecho por 40 días, ¿no? Para simbolizar el periodo de duelo por el exilio, ¿no? También es algo que está en las escrituras como, ¿no? Y que hace resaltar el número 40 como algo importante. En el Nuevo Testamento también encontramos a Jesús en el desierto por 40 días, esto en los 3 sinópticos. Y los 40 días que estuvo Jesús con los suyos después de su resurrección y antes de volver al Padre, en el momento de la ascensión, también son significativos. Y es interesante que en lo que aparece como común en estos relatos es que en este tiempo, sean 40 días o 40 años, las relaciones entre el ser humano y Dios se viven de manera más fuerte, ¿no? De manera muy particular. En algunos de los pasajes de la Biblia, la experiencia de estos 40 días renueva a un individuo en su misión. Por ejemplo, Elías y Jesús, después de estos 40 días, empieza la misión pública de Jesús. Después de los 40 días, 40 noches, Elías regresa, ¿no? a predicar con fuerza y compasión. Cuando las narraciones bíblicas incluyen a todo un pueblo o a toda la humanidad, se produce una alianza. Lo que estamos viviendo con el COVID-19 también involucra a toda la humanidad. Y es por eso que he escogido enfocarme específicamente en estos dos relatos. En los 40 días del diluvio, que incluye una alianza celebrada al final de este tiempo, y en los 40 años del pueblo liberado de Egipto en el desierto, que también incluyen una alianza. Una alianza que fue renovada por lo menos 3 veces, ¿no? De acuerdo a los relatos en Éxodo, Números y Deuteronomio, y cuya alianza no está hecha al final, sino que la primera alianza, la alianza específica, la alianza fundamental para el pueblo es parte de la experiencia del desierto. Entonces voy a empezar por el relato de Génesis, ¿no? La cuarentena y alianza en relación al relato de Génesis de los capítulos 6 al 9. Antes de empezar a analizar o encontrar elementos que nos pueden ayudar en la reflexión en este contexto de cuarentena por la pandemia, voy a señalar 3 puntos, ¿no? Como introducción.
Primero que el texto de Génesis capítulo 6 al 9 contiene una yuxtaposición o una mezcla de dos tradiciones. Una tradición más antigua, que hasta hoy es conocida como una tradición yavista, y una tradición más tardía que es conocida como una tradición sacerdotal. Es interesante que al momento de componer el texto ya de Génesis, el compositor no dejó de lado una de las tradiciones y se basó solamente en una de ellas, sino que juntó los elementos de ambas tradiciones, las mezcló en medio del texto que él puso al final, no como composición final. Así que nos lleva un trabajo minucioso en descubrir qué detalle pertenece al relato más antiguo y qué detalle pertenece al relato más nuevo o reciente. Y bueno, cuando estoy hablando de reciente, estoy hablando del siglo IV, ¿no? Del siglo V, en el tiempo del persa, ¿no? Que es cuando se empiezan a conglomerar todos los escritos o componer los escritos. Entonces, ¿cómo sabemos que hay dos narraciones, dos relatos distintos? Porque, por ejemplo, se anuncia el diluvio dos veces. En Génesis capítulo 6, versículo 13 y en el 7:14 se narra, ¿no? Se anuncia que va a haber un diluvio. También porque la promesa de Dios se declara dos veces, ¿no? De que no va a suceder esto nunca más. Aparece en el capítulo 8:21, ¿no? Y en el capítulo 9 del versículo 11 al 15. También la descripción de los animales es distinta en cada tradición. Mientras que en una tradición se habla de 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros, en la otra tradición se habla de llevar una pareja de cada tipo de animal. Esto está en Génesis capítulo 6 del 19 al 20. Y también porque hay dos sistemas de conteo. Se habla de este tiempo de encierro en una de las tradiciones como 40 días y en la otra tradición se habla de 150 días. Hoy se acepta que la tradición sacerdotal, que es la más reciente, ha hecho una elaboración, ¿no? del texto más antiguo, poniéndole un énfasis para que el relato termine con una bendición y con un ritual, ¿no? Para que el que lea este relato también pueda tener un tipo de celebración o ritual de agradecimiento por esta alianza que Dios hizo con toda la creación. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta al leer este relato es que el relato bíblico en torno al diluvio es una elaboración del mito babilónico, de un mito babilónico conocido como la epopeya de Gilgamesh. Este mito aparece en la literatura de otros pueblos alrededor de Israel y probablemente Israel ha tenido contacto con este mito a través de su cercanía con Siria, que está al norte de Israel. Según esta epopeya mítica de Gilgamesh, ¿no? Hay dos personajes importantes, Gilgamesh y Enkidu, quienes empiezan a tener una amistad especial y empiezan a tener aventuras grandes. Y en medio de sus aventuras, por ejemplo, matan a un gigante, un baba, rechazan el amor de la diosa Ishtar, matan al toro del dios Anu, y entonces empieza una serie de victorias. Al ver esto, los dioses, según el relato, deciden que Enkidu debe morir. Y esto hace que Gilgamesh busque la vida inmortal, ¿no? Una inmortalidad y no la vida como la tienen los dioses. Y entonces oye hablar de Utnapishtim, que es
un humano que ha obtenido la inmortalidad por parte de los dioses. Y este Utnapishtim le relata qué es lo que ¿no? hizo que lo bendijeran con este don. Pero Gilgamesh no logra tener esta bendición. Al final retorna a su tierra, ¿no? Retorna más sabio, se dice, pero sin haber obtenido la inmortalidad, porque según lo que ha aprendido, la inmortalidad solamente se la daba a los, ¿no? Se la retenían los dioses para sí mismos, quienes juegan con su creación. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Entre este relato que aparece como un relato mítico de otros pueblos, que es retomado por el pueblo de Israel y adaptado a su creencia en un Dios que no juega con su creación, sino que les sirve para explicar cómo es que Dios, qué relaciones tiene Dios con su criatura, ¿no? Y es una relación de si te portas bien, te doy bendición, pero si te portas mal, te castigo. Y también tenemos que recordar que este mito, ¿no? Esta idea de que hubo un diluvio estaba presente, estaba tan arraigado en los pueblos que Israel encontró una manera de explicación en este relato, una explicación para cómo Dios volvió a repoblar la tierra, repoblar la humanidad. Entonces, la visión única de Israel se basa en esta representación de Dios, que no es pesimista en cuanto a su Dios, ¿no? Los humanos, es verdad, a veces fallan, no son justos, pero Dios es fiel y justo y capaz de perdonar. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es que estos textos fueron escritos desde una cosmovisión empírica y precientífica. Hoy día no tenemos este tipo de cosmovisión de un Dios que es controlador de toda la naturaleza, ¿no? Sino de un Dios que ha creado y que deja que su creación se desarrolle y evolucione y participe de esta capacidad creadora de Dios también, ¿no? Entonces, en la figura que ven en ¿no? La cosmovisión del mundo antiguo, del mundo semita, tenemos esta conciencia de que Dios es alguien que está fuera del mundo, en una parte superior, y que aunque está en la parte superior, tiene también control sobre todo lo que está la parte terrestre, ¿no? La parte que es visible para los seres humanos, pero también tiene control sobre las profundidades. Entonces, Dios está en los tres niveles, ¿no? Y cuando Dios abre las compuertas, ¿no? Que aparecen como aperturas, compuertas del firmamento, es que sucede la lluvia. Y esto está claramente en el capítulo 8, versículo 2, ¿no? Cuando se dice que se abrieron las compuertas o se cerraron las compuertas y dejó de llover. Entonces, es importante también recordar que todos estos relatos vienen desde esta cosmovisión y desde esta concepción de Dios. Y sin embargo, ¿no? Nuestra cosmovisión que ha superado, ¿no? una cultura científica que ha superado la visión de un Dios castigador, controlador completo de todo lo que sucede en la naturaleza, no ha dejado que el ser humano que se considera libre, que se considera en capacidad de co-crear, se comporte de la misma o de semejante manera como la que se relata en este texto del diluvio. Entonces, siguiendo un poco ¿no? al profesor Jean-Louis Ska, en su estructuración del texto de estos capítulos del 6 al 9,
tenemos tres momentos. En un primer momento, desde el capítulo 6, versículo 5 hasta el 7, 5, encontramos la preparación y los mandatos de Dios de preparar un arca, ¿no? Dios encomienda a Noé preparar un arca y también le manda, ¿no? Que a qué animales, cuántos, cómo tienen que entrar en la barca. Y en este momento ¿no? En este primer momento se deja ver también la ejecución humana, ¿no? A todo lo que dice Yahvé o lo que dice Dios, el ser humano lo ejecuta, o Noé lo ejecuta a pesar de la controversia que tienen otros, ¿no? En relación a sus acciones o a la obediencia que tiene para con Dios. Un segundo momento es el diluvio en sí, cuando aparecen todas las aguas, y también en medio de las aguas vamos a encontrar al Espíritu, ¿no? Que está pululando. Y encontramos ahí que todos están en la barca. Y esto me hacía pensar también en algunos discursos del Papa, cuando él habla de todos estamos en la misma barca, ¿no? En este caso, todos estamos metidos en este tema de la pandemia. No se salva ninguno, ¿no? O ninguna. El tercer momento de esta unidad, del 6 al 9, consiste en una alianza. Y la alianza aparece desde el capítulo 8, versículo 20, hasta el 9, 19. Algunos elementos, quisiera destacar algunos elementos del relato de la preparación que pueden ser iluminadores para nuestro contexto. Es verdad que les decía que la mentalidad de los escritores es la de una perspectiva de un Dios castigador, ¿no? Un Dios que premia con bendición y castiga cuando su criatura no hace lo que el creador le manda o como el creador espera que actúe. Pero sin embargo, también se señala, ¿no? En los versículos 5 al 2 en el capítulo 6, y que a veces pasamos de largo cuando leemos estos versículos, la descripción de la humanidad. Se hace no se resalta qué características tiene esta humanidad para que ocurra el diluvio, ¿no? Y se habla de la maldad y de la violencia de la humanidad, de que es una humanidad que está viciada por el pecado. Les decía, hoy partiendo desde una perspectiva de un Dios de amor, vemos que el ser humano no está respondiendo de manera diferente. También hoy encontramos a una humanidad que actúa con maldad, con violencia, a una humanidad que está viciada por el pecado. Y aquí cuando estaba reflexionando sobre esto, me vinieron a la mente las palabras o los reclamos de tantas comunidades nativas, ¿no? Indígenas en la Amazonía, como también indígenas aquí en el norte de las Américas, ¿no? De la búsqueda de este equilibrio, ¿no? De la conservación de la naturaleza. Por siglos y siglos han estado profetas y profetisas de estas comunidades hablando, anunciando ¿no? Como una mentalidad que no está en relación estrecha con la naturaleza o con la tierra, puede llevar la tragedia para sí misma. Y cuando, por ejemplo, en estos últimos años, ¿no? nos acercamos a las culturas de la Amazonía, hay una frase que es muy importante en la Amazonía, que es el buen vivir. Y el buen vivir consiste no solamente en tener cosas para mí como individuo, sino que el buen vivir es el saber gustar, ¿no? De la creación, el saber gustar o disfrutar de la comunidad, el saber disfrutar del tiempo que se nos ha dado,
ese es el buen vivir, ¿no? Toda la visión que está dentro de esta frase, ¿no? No consiste en cuestiones materiales, sino en las cuestiones de cómo se da el tiempo, la calidad del tiempo, la calidad de las relaciones, la calidad ¿no? del disfrute del ser humano, que es algo que por una mentalidad tan capitalista hemos ido olvidando. Pero también esto hemos escuchado de miembros de la comunidad científica. Si seguimos con una mentalidad capitalista de extracción, ¿no? de explotación de los recursos, lo que estamos haciendo es que nuestra naturaleza se vaya en contra de nosotros mismos, que haya calentamiento mundial, que haya nuevas enfermedades, nuevos virus. Lo hemos escuchado por muchos años y no hemos prestado atención. Y alguien que también nos recuerda ya desde una perspectiva espiritual, ¿no? Espiritual, científica, teológica, es Leonardo Boff, ¿no? Quien nos habla en su artículo, por ejemplo, del 2 de septiembre, nos dice que la COVID es consecuencia del tipo de sociedad que hemos creado en los últimos siglos, bajo el nombre de sistema de producción capitalista. Los virus que están ahora, ¿no? emergiendo en la humanidad estaban tranquilos en la naturaleza, en un animal o en los árboles. Y es la guerra contra la naturaleza que destruyó su hábitat. Para sobrevivir estos virus, pasaron a otros animales. Y estos animales, por el contacto con los humanos, es que van pasando también, ¿no? estos virus a las personas. Pero no solo aquí se deja ver la violencia de esta humanidad, ¿no? El COVID-19 invadió, se pudo haber limitado la expansión a tiempo. Sin embargo, las decisiones personales, no solo de gobiernos, sino también de ser humano común y corriente, dominados por una mentalidad que privilegia la economía, una cultura individualista, egocéntrica, consumista, han hecho que este virus se esparza y cobre más vidas. Las pandemias ponen en peligro a todos y todas, pero también la violencia de un tipo de estructuración social está haciendo que esta pandemia mate a los sectores más pobres en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todo el mundo. Por ejemplo, si vemos en Estados Unidos, las personas de color son las que han sufrido más muertes, ¿no? Tienen el índice más alto de muertes. Afroamericanos, comunidades de inmigrantes, personas en las cárceles. Y en Latinoamérica, quienes están viviendo esto también como muerte ¿no? más fuerte son los sectores más pobres de las zonas urbanas, en donde están, ¿no? No es posible la distancia o el distanciamiento social porque están en una misma casa viviendo varios familiares y es difícil mantenerse ¿no? al interior porque tienen que sobrevivir. Entonces nos está descubriendo la injusticia de esta humanidad presente, ¿no? Y aquí nos tendríamos que preguntar en qué medida también estamos siendo cómplices en la propagación de esta cultura de violencia. Es verdad, leemos en estos textos a la luz de un Dios que está cansado con su creación, que está enojado con su creación, pero también es importante fijarnos, ¿no? ¿Qué es lo que la creación está haciendo para ocasionar esto a sí mismo o a sí mismo? En la segunda parte de este relato, también vamos a encontrar algunos detalles que nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuestro contexto. En el
Les había dicho en las tradiciones del diluvio, hay dos tipos de conteo, ¿no? Según una tradición, el periodo de encierro de todos los habitantes en la barca o en el arca fue de 40 días o incluso 2 semanas más hasta que todas las aguas se limpiaron. Según otra tradición, fueron de 150 días, ¿no? Y se habla del séptimo mes hasta el 10º mes, que el agua se terminó de desaparecer y la superficie vino. Nuestra pandemia también nos está empujando a un encierro que va más allá de 40 días. Cuando hablamos de cuarentena, no hablamos de 40 días en los cuales se recupera un enfermo de COVID, ¿no? Que ha sido positivo y que tiene todos los síntomas o todos los estragos del virus. Tampoco son 40 días que hemos permanecido en este encierro, ya llevamos más de 180 días, ¿no? en esto. Y entonces esta idea de no tener una cifra fija también nos hace pensar en de qué manera hemos vivido nuestra vida como un cronos, una cronología de actividades, una cronología de hechos, ¿no? Y esta cuarentena lo que nos está haciendo es poner pausa a este tipo de mentalidad o de concepción del tiempo, ¿no? Nos dice Mercedes Navarro en su artículo hablando sobre las experiencias de la pandemia, que el primer efecto de la cuarentena es, ¿no? Un cambio en la marcha con un aumento en la conciencia de que la vida tal como la hemos vivido ya no va a volver. Y entonces el desafío es aprender a vivir el tiempo de Dios como oportunidad y no solamente como una secuencia de acciones y eventos, ¿no? Un tipo de vida que ha estado determinado por el tengo que hacer, tengo que ir, ¿no? Y que no nos ha permitido vivir el momento como oportunidad que nos da Dios para disfrutar de la vida o para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida. Otro de los elementos que nos aparecen también como muy sugerentes para nuestro tiempo está en el capítulo 8, versículo 1. Y aquí encontramos a la Ruaj, ¿no? El viento o aliento de Dios que recrea y que da vida nueva. Y esta referencia a la Ruaj o referencia al viento nos trae a la memoria el relato de la creación en Génesis capítulo 1. Uno de los relatos, ¿no? Porque hay dos. En el Génesis capítulo 1, versículo 2, la Ruaj procura la vida en medio de la oscuridad, en medio ¿no? del vacío. En este caso, la Ruaj, en el momento del diluvio, se nos dice en el relato que permite que las aguas del diluvio desaparezcan. Y si reflexionamos en el significado de las aguas en la Biblia, en los textos bíblicos, el agua es significado de vida, pero también de muerte, ¿no? Es un elemento que nos trae a la memoria el caos, ¿no? Incertidumbre, confusión, muerte y vida en conjunto. Y entonces también esta Ruaj, ¿no? En medio de la pandemia, en medio de tanta muerte en nuestra realidad, también cómo tomamos en cuenta que la Ruaj está presente. Y las dos fotos que ven aquí son para mí una manera en la que la Ruaj o el viento, este soplo de vida de Dios está presente. En las marchas de protesta por la violencia, ¿no? del sistema policial en los Estados Unidos, por las injusticias o la violencia racial que vivimos, se han dado marchas en las que personas de todos los colores,
blancas, trigueñas, prietas, negras, o en otros términos, ¿no? Afroamericanos, latinos, latinas, asiático-americanos, etcétera, se congregaran para hablar o ponerse de pie o ponerse de rodillas, ¿no? Y proclamar que están del lado de una cultura de no violencia. Esto es una manera en la que la Ruaj está actuando en nuestro momento. También cuando vi las fotos de los delfines rosados, ¿no? Retomando su espacio en las playas de Hong Kong, reproduciéndose debido a la ausencia de barcos, de ferries, debido a la disminución de la invasión humana en el agua, es también un signo de que la Ruaj está actuando en este contexto de muerte. Es el inicio de una vida regenerada, de una vida que nos está reclamando, ¿no? A tomar conciencia sobre lo que estamos haciendo como creación. No tenemos los detalles de qué sucedía en la barca o en el arca con los ocupantes, ¿no? Durante el tiempo del encierro. Pero sí tenemos el detalle de la ansiosa espera, ¿no? Y en estos detalles lo encontramos en este envío que hace Noé del cuervo, de la paloma, para ver si ya las aguas se fueron, si ya está la superficie ¿no? visible para quienes van a entrar en la nueva creación, ¿no? En reina regenerada. Y esta es una manera de leer los signos de los tiempos, ¿no? Ver cómo la naturaleza va respondiendo, ¿no? ¿Qué sucede con el cuervo? ¿Qué sucede con la paloma? Y esto nos invita también a saber leer los signos de nuestros tiempos y no apurarse o no apresurarse para abrir las puertas y salir, ¿no? No dejar de ser vigilantes y de tomar medidas necesarias, ¿no? Poniendo en peligro la vida de otras personas y el peligro de nuevo en la naturaleza para empezar una extracción violenta, ¿no? de ella. Y esto es diferente a muchas de las actitudes de algunos gobiernos, ¿no? En este caso Trump, por ejemplo, que desde el principio de la pandemia, ¿no? Ha estado dando estos mensajes que han confundido mucho, ¿no? Que han sido contrarios a los mensajes que recibíamos de la comunidad científica. Pero también en este tiempo de espera o en este tiempo de encierro, otro de los aspectos que aparecen como importantes es no olvidar a aquellos que tienen menos, ¿no? Menos posibilidades para vivir, vivir de adentro, de casas, ¿no? Hacia adentro, sin tener que morir de hambre. Y en Perú, en uno de los periódicos cuando leía, ¿no? Casi en abril, después de un mes de haber estado con estado de emergencia, se decía que hay muchas personas que prefieren morir de hambre que morir de COVID. No, que prefieren morir de COVID que de hambre, porque si no trabajan, sus hijos no tienen que comer. La familia no tiene de dónde alimentarse. Y esto es un desafío para nosotros como humanidad, para no seguir siendo cómplices de un sistema de violencia. En la carta de Santiago, capítulo 2, se nos dice, si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense, sacien su sed, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y entonces este tiempo en realidad es un tiempo de un llamado a no desesperarse, sino a vivir la solidaridad.
¿no? No hay un ser humano tan pobre como para no ocuparse del otro o de la otra. Y si aprendemos de nuestras comunidades más pobres, en nuestros barrios más pobres, las personas son mucho más solidarias, ¿no? Porque han aprendido que es en el extender la mano en el que van a encontrar la vida para todos. En el tercer momento, ¿no? Que es el momento de la alianza que va desde el capítulo 8 hasta el 9, 19, también hay elementos que nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuestro ser y estar en este momento de la pandemia. Una de las primeras cosas es que la creación no regresó al estado anterior al diluvio, ¿no? No fueron los mismos, no regresaron a hacer las mismas actividades. Lo primero que sucede es empezar a hacer un altar para agradecer a Dios por la vida, ¿no? Y también el escritor o los que relatan o los que componen estos relatos van a enfatizar cómo Dios va a marcar un tiempo nuevo diciendo que nunca más va a suceder este tipo de exterminación, ¿no? Nunca más. En Génesis capítulo 9, escuchamos una bendición a una humanidad que ha sido tocada por la catástrofe. Pero esta bendición es una bendición de un Dios que conoce hacia dónde puede llegar su criatura, ¿no? Hasta dónde puede llegar su creación. Es un Dios que sabe que su criatura o el ser humano puede llegar a exterminar a otros o matar a otros, ser violento, etc. Pero aún así, ¿no? Dios decide no volver a matarlos o no volver a actuar de la misma manera. Y esto aparece ya ¿no? en la mentalidad de quienes van relatando. Dios nunca volvió a castigar, nunca se volvió a dar el diluvio como probablemente sucedió en los tiempos no originarios, en los tiempos más antiguos. Y también en los versículos 5 al 7 del capítulo 9 se habla de este Dios que es defensor de la criatura explotada o matada. Dios se hace aliado, ¿no? De quienes sufren la violencia de los humanos por parte, ¿no? De otros humanos. Otro de los puntos que aparecen como muy sugerentes en esta tercera parte de la narración ¿no? del diluvio es que la alianza no se realiza solamente entre Dios y los humanos, sino que también se realiza entre Dios y toda la creación. La alianza, ¿no? Que hace Dios es para regenerar toda la creación, con los animales, con las plantas, con todo ser vivo. Y esto se repite en los versículos 8 al 10, pero también ¿no? En el momento de la preparación para la alianza. Y la señal de esta alianza es el arco iris. El arco iris. Esta sería también una llamada, ¿no? Para nosotros y para nosotras, para esperar, ¿no? Este tiempo que va a venir después de la pandemia, pero un esperar con gozo, con alegría, de un tiempo nuevo que va a traer una humanidad, ojalá, ¿no? Mucho más consciente de la que era antes, ¿no? Que una humanidad que ha reflexionado sobre su propia vida, sobre la estructura social que ha creado y sobre lo que puede generar como potencial bueno, ¿no? Positivo. Y es verdad que la celebración en este relato es al final, pero también en nuestro momento, les decía ya, ¿no? Gracias a la presencia de la Ruaj, se pueden notar los signos de vida, los signos del arco iris que ya están empezando
a aparecer en nuestro medio. Y la pregunta aquí sería si tenemos los ojos abiertos para leer los signos de los tiempos y para celebrar esta alianza festiva con Dios. Hace unos días, ¿no? Un grupo de jóvenes, que ya son jóvenes adultos, empezó a publicar ¿no? algunos gráficos positivos en tiempos de la pandemia, y es esto lo que me envió uno de ellos, ¿no? Uno de estos miembros de este grupo. Si todos los periódicos pudieran aparecer con noticias como estas, ¿no? Que ya nos dan a conocer el arco iris, ¿no? Cómo en medio de la experiencia de migración encuentran a las personas migrantes el apoyo de aquellos que son sus empleadores. Cómo es que en una sociedad que no es la suya, en una nación que no es la suya, hay muchos que están apoyándolos para que tengan derechos, ¿no? Como todos, que sean reconocidos, no solamente que tengan las mismas oportunidades, sino que también la otra cultura pueda enriquecerse con los que llegan. Cómo es que ya en medio de la pandemia las comunidades pueden estar compartiendo sus recursos, resolviendo los problemas, ¿no? De qué manera la iglesia se hace presente en medio de la pandemia con buenas noticias. Y esto, ¿no? Este gráfico que fue hecho por uno de estos miembros nos habla de que ya hay semillas, ¿no? Hay semillas del arco iris, semillas del reino que se están produciendo aún en tiempos de la pandemia. Y entonces en estas reflexiones lo que he querido es resaltar, ¿no? Todos estos elementos de una narración que nos pueden ayudar a reflexionar en nuestro contexto, con la conciencia de que este no es un relato histórico, sino que es un relato que tiene una intención para con el lector, para reflexionar, ¿no? Que el lector o lectora reflexione sobre su propia relación con Dios, con la naturaleza, entre seres humanos o entre hermanos y hermanas de una misma comunidad. Entonces, ahora quisiera invitar más bien en grupos, ¿no? Para quienes tienen su Biblia, quienes me han acompañado, ¿no? Con mirando en los textos bíblicos, etcétera, para que pudieran compartir en los grupos qué elemento o elementos resaltados en este relato me han llamado la atención y por qué. ¿Hay alguna pregunta, hay algún comentario que queremos comunicar al resto del grupo? ¿No? Elijan a un representante o a una representante para compartir en el plenario. Y si alguno de los grupos han podido sacar una pregunta o un comentario o quieren algo compartir, el grupo número 1, en mi grupo no hicimos ningún tipo de preguntas. Nosotros sí. A ver. Aquí en el equipo de Isabel y el padre Manuel, las preguntas son yo me quedé con un poquito de duda. ¿Cuál es la diferencia en la relación de la salida de los animales en las dos tradiciones? En la sacerdotal y en la yavista, creo, si no me equivoco. Y la otra pregunta es, porque se habló de un Dios castigador. Y nosotros la pregunta que tenemos, ¿de dónde viene la idea del Dios castigador? ¿Dónde se originó esa idea? Bueno, la idea del Dios castigador, de un Dios guerrero, de un Dios vencedor, combatiente, viene desde las culturas ancestrales, ¿no? Desde las culturas, la cultura babilónica, la cultura mesopotámica, la cultura egipcia, viene de estos reinos que han estado constantemente en batalla unos con otros y para los cuales el vencer al otro reino significaba que su Dios era más poderoso que el Dios o los dioses de los otros reinos. Entonces, esta idea
viene desde esta, ¿no?, realidad de conquista, de batallas, etc. Israel no estaba exento de esta realidad porque estaba en medio de los dos grandes imperios, diríamos, ¿no? Los imperios que vienen del este y el imperio que estaba al sur en Egipto. Entonces, desde Egipto venía todo ¿no?, este deseo de conquistar el Oriente, y desde Oriente venía el deseo de conquistar Egipto. Y pues quien estaba al medio era Israel, y que al final llegó a separarse. Entonces, toda esta visión también de que su Dios, cuando fue al exilio, se encontró, el pueblo en el exilio, se encontró con este Dios Marduk que los había destruido. Y empiezan a cuestionarse si su Dios Yahvé era el Dios, un Dios frágil, era el Dios Marduk al que debían obedecer, si se habían equivocado de Dios o qué, ¿no? Entonces empieza toda una especie de reflexión para el pueblo y de conciencia, de toma de conciencia. Y es ahí cuando empiezan los primeros momentos ¿no?, de concebir a un Dios que no es como los dioses de estos reinos, sino que es un Dios misericordioso, es un Dios que perdona, no es un Dios que premia y que castiga, porque en este exilio habían sido castigados todos, buenos y malos. Gracias. ¿Qué otro grupo tiene algunas preguntas o algún comentario? Un comentario aquí. No sé, nosotros nada más tuvimos presencia de dos, Carmen de Chile y aquí Leopoldo y mi esposa Limbania de Panamá, ¿verdad? Okay. A nosotros nos quedó más bien un comentario, una inquietud ahí en cuanto a lo de los 40, la cuarentena, ¿no? Que ahora con el COVID esa cuarentena se ha puesto muy de moda, muy popular y no se cumplen los 40 días, ¿no? Sin embargo, acá en el aspecto de la Biblia, lo que se vivió en el Éxodo, Número, lo que se vio en Deuteronomio, Ezequiel, ahí se cumplieron los 40 días con su noche y los 40 años cumplidos, ¿verdad? Entonces, no sé, ponerle al encierro que nos ponen de cuarentena, cuando si la persona está se le declara el COVID, que una cuarentena de 14 días. ¿Dónde están eso, verdad? Y otra cosa también que nos llamó la atención fue el ruach, el aliento de vida. Como usted dijo, ¿verdad? Después del diluvio, todo fue nuevo, ¿verdad? Pero cuando nos habla del aliento de vida, nos vamos a cuando Dios, ¿verdad? Le dio ese aliento de vida a Adán, ¿no? Pero fue una creación. Pero después del diluvio no fue una creación porque ya estaba la criatura con Noé ahí en el arca, sus hijos, su esposa y cada una de las criaturas que estaban ahí con ellos. Entonces, sí, ya ellos ya estaban creados, así que no sé, nos explicara ese aliento de vida ya con ellos, que se da un nuevo inicio, ¿verdad? Pues dice, después del diluvio todo fue nuevo, pero ¿cómo es ese aliento de vida? Bueno, hablaba quizás para ser más precisos, viento, ¿no? El mismo término que aparece ahí en el capítulo 8, versículo 1, es el que aparece en el Génesis capítulo 1. Sí. El viento estaba en medio de la oscuridad en el capítulo 1. Hizo soplar un viento en medio de la oscuridad y las aguas descendieron. En el caso del diluvio, también está en medio de las aguas. No es que viene después del diluvio, está en medio, ¿no? En medio del caos, en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre. Y esto como elemento muy sugerente
para nosotros entender cómo Dios está presente también en medio de nuestras oscuridades, en medio de nuestra pandemia. No es que Dios nos ha abandonado, no es que Dios va a estar al final de la pandemia o es que Dios ya se salió de este mundo, ¿no? Sino que Dios está actuando, ¿no? Y eso está presente en estos dos textos que hablan de la creación o de la regeneración. Aquí está, mami. Como un elemento para poder entender qué tan cerca está Dios, ¿no? Qué tan cerca está Dios de nosotros y de nosotras, que está en medio de nuestra realidad. Y en medio de nuestra realidad caótica, en medio de nuestra realidad de violencia, en medio de nuestra realidad que nos parece incierta, se están dando signos de vida, porque el soplo de vida de Dios está presente, ¿no? Y hay que mantener los ojos bien abiertos para ver dónde está este soplo de Dios, porque lo que vemos en las noticias todos los días son desastres, todos los días son malas noticias, son más infectados, son más violencia, son todas malas noticias. Para el pobre, de verdad que todos son casi malas noticias, tanto en el noticiero como en su casa, en su realidad, en su medio. Así es. Pero, sin embargo, para personas de fe como nosotros y nosotras, ¿no? Este es un mensaje para aprender a ver en medio de estas malas noticias cuáles son estos signos de vida. Y los hay, ¿no? En medio de nuestra realidad de muerte hay signos de vida. Esto que estamos teniendo hoy día es un signo de vida. No hubiera pasado sin una pandemia. ¿Cómo es que nos hubiéramos podido juntar todos nosotros de diversos países, de diversas realidades en un encuentro así tan internacional y poder conversar con alguien de Panamá, con alguien de Brasil, con alguien de Estados Unidos, en medio de esta pandemia? Imagínense, esto es un signo de vida. Mi grupo de Chile, pues, interactuando con Chile. Y también han aparecido otros signos de vida, ¿no? Ritos que se están haciendo entre vecinos. En la creatividad humana, está dando estos signos de vida. Y ahí está la Ruaj. Y entonces nuestra tarea es cómo reconocer que la Ruaj está actuando. Y pues esto hay que comunicarlo. No los podemos quedar para nosotros nomás, sino que también para aquellos que están deprimidos, para quienes no ven como una situación de salida, sino que están cada vez más y más aislándose. Ayudarles a reconocer estos signos de vida, ¿no? Comunicar esta alegría que está en medio de una pandemia, en medio de un caos. Amén, amén. Bueno. Aquí mi esposa es funcionaria de salud, así que ella siempre está dándole charla a los pacientes ahí en el hospital, así que ahora lleva una Ruaj allá para darle a ellos. Sí. Qué bien, qué bien. La Ruaj es femenino. Sí. Y bueno, está aquí conmigo. Voy a compartir en unos momentos. Yo creo que tengo hasta las 9, ¿verdad? O eran hasta 8:30 nomás. Hasta las 9, Mila, está bien. Muy bien, tengo entonces, para hablar sobre en la segunda cuarentena, ¿no? El segundo texto que está en la cuarentena y alianza y los 40 años del pueblo en el desierto. Entonces voy a compartir una vez más el PowerPoint para que podamos hablar de esta cuarentena del pueblo ya en el desierto. Carmen. Los relatos de los 40 años en el desierto vividos por el pueblo que escapó de Egipto hacia la tierra prometida tienen también elementos que pueden ser iluminadores, ¿no? Para revisar nuestra experiencia, nuestra realidad hoy. Estos se encuentran en el libro del Éxodo, Números y Deuteronomio. Se trata de 40 años experimentados como parte del proyecto de liberación de un pueblo. No son 40 años de castigo, sino son 40 años de experiencia y de aprendizaje de liberación.
Los relatos como introducción, ¿no? Tienen diversos géneros literarios. Vamos a encontrar en estos relatos epopeyas, cantos, textos legales, relatos litúrgicos, ¿no? Vamos a encontrar en las narraciones, en estos 3 libros, Éxodo, Números y Deuteronomio, cantos, oraciones, códigos, prescripciones, relatos magníficos, ¿no? De eventos que han sido exaltados, donde es exaltada ¿no? la presencia de Dios, etc. Pero también es importante recordar que el desierto es lugar de incertidumbre, lugar de inseguridad, lugar de violencia. ¿Cuántos de ustedes tienen la experiencia del desierto y no es un lugar bonito? ¿No? Es un lugar donde pasas hambre, sed, donde se siente la fragilidad humana de manera más fuerte, donde hay tantos peligros como alacranes, como serpientes, y no hay manera de encontrar ayuda inmediata porque pues tienes que caminar mucho o ¿no? hasta encontrar un oasis donde puedes encontrar otras personas también. Y entonces, ¿cómo es que esta experiencia del desierto para el pueblo de Israel, ¿no? ha sido tan fuerte que después ha sido resignificado para hablar de su experiencia de alianza con Dios, ¿no? En medio de este desierto es que ha encontrado que su única ayuda, su único soporte es Dios. No es él mismo o ella misma, no son los bienes materiales con los que salió de Egipto, con los collares, con las joyas, eso no le sirvió de mucho, ¿no? Sino que el único que podía sostenerlo en su vida y darle capacidad de vida era Dios. Y esta metáfora nos puede hablar también de la violencia de los pacientes de COVID. Viven un tipo de desierto en los hospitales, sin familia, sin cariño, ¿no? Sin el contacto humano, sintiendo en su propio cuerpo que no puede hacer nada más que rezar o fiarse, abandonarse en las manos de Dios. Esta es una experiencia de desierto contemporáneo. Es una experiencia de violencia en su propio cuerpo, ¿no? Físico, inseguridad por no saber si va a salir o no va a salir de esto. ¿Cuántos de quienes han sido entubados no han sobrevivido? Y han tenido que pasar por el desierto de morir solos, ¿no? Y ser enterrados por unos cuantos, ¿no? Y no tener toda esta, ¿no? Este calor humano para su tiempo de experiencia, de inseguridad, ¿no? de profundo abandono. Y entonces en estos relatos hay elementos que nos pueden ayudar como elementos de iluminación. Uno de los primeros, por ejemplo, son las experiencias comunes de todos los que estamos en esta pandemia. Murmuraciones, tentaciones, aburrimiento, ¿no? Murmuraciones se han dado en el desierto y se dan también hoy en torno al uso de las mascarillas, a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en torno a las restricciones de gobiernos, por la suspensión de las fiestas. Estas reacciones no son lejanas a las del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel murmuró contra su Dios? Quiso regresar a Egipto, lugar de la esclavitud. Quiso comer lo que había en Egipto. Y entonces mejor volver a la esclavitud y no comer las cebollas en Egipto, que estar en el desierto y libres. También, ¿no? La tentación de acaparar alimentos y útiles de limpieza, de romper las reglas, aunque esto signifique muerte para las personas más vulnerables. La tentación de usar la violencia como forma de descargar frustraciones. También son semejantes a las tentaciones del pueblo en el desierto.
cuántas veces el pueblo se sublevó contra Moisés, ¿no? Se renegó contra Moisés, el liderazgo de Aarón, el liderazgo de quienes estaban a cargo de todo este proceso, este camino. ¿Cuántos de ellos quisieron tener a un Dios, sentir a un Dios, palpar a un Dios y se construyeron un becerro de oro? Esta fue la tentación del pueblo y esta es la tentación también de nosotros, de nosotras hoy. El aburrimiento también estuvo presente para el pueblo que pasó por el desierto, ¿no? Y el aburrimiento llega a nosotros con la rutina, con las luchas del poder por usar el control remoto. ¿Cuántos de ustedes en su familia se han peleado por el control remoto? Por la computadora, por el teléfono, ¿no? Esto en este tiempo de pandemia es una realidad común, ¿no? En nuestras familias, porque hemos estado, sobre todo en los primeros meses, teniendo que vivir en conjunto. La pérdida del sentido del bien común nos acercan a las experiencias narradas en los relatos del paso por el desierto. El pueblo se aburrió, ¿no? Quiso encontrar soluciones fáciles. También en esta experiencia del pueblo en el desierto encontramos la experiencia de los líderes y las líderes, ¿no? Aprendiendo en el camino a ser líderes, aprendiendo en el camino. Muchos de ustedes están aprendiendo en este tiempo ¿no? a ser padres de nuevo, madres de nuevo, profesores, profesoras en su propia casa, ¿no? Aprendiendo a manejar las computadoras, el mundo virtual para conectar a sus hijos, conectar a los que están estudiando, ¿no? Cómo han tenido que aprender cosas nuevas para el bien de su familia, aprender a ordenar por internet para comprar las cosas en línea y no tener que ir al supermercado a cada rato, ¿no? La experiencia del pueblo en el desierto fue dura, larga, paradigmática y conflictiva. Pero en el desierto los líderes experimentaron fuertemente al Dios que caminaba con ellos y con ellas. El Dios providente, el Dios liberador, les dio seguridad en medio del incierto y desconocido. Les salió al paso a Moisés, a Aarón, a María o Miriam, al suegro de Moisés, a 72 ancianos, a Josué en diversos momentos. No hubo solo un líder, no hubo solo una persona, no hubo un solo responsable. Todo el pueblo, muchos en el pueblo descubrieron sus capacidades para dirigir, para animar al pueblo, para conducirlo, ¿no? Por en medio de un camino incierto. Qué difícil tarea es estar en el liderazgo en este tiempo. Se necesita de fortaleza interior para fortalecer a otros. ¿Cuántos de sus hijos se le han querido escapar de casa? Se necesita de aliados y aliadas, de conversación en pareja para que uno no dé la orden y el otro dé la orden contraria, ¿no? Se hace falta el trabajo en conjunto. Es fundamental la oración, el discernimiento, escuchar compasivamente. ¿Cuántos de ustedes han tenido que escuchar a sus hijos, enseñarles muchas cosas de la tecnología? Dejar espacio al espíritu en la toma de decisiones, ¿no? No ser yo el que decide por lo que sucede aquí, sino cómo encontrar espacios de conversación, espacios de compartir y de escucha mutua. Esto es desafiante y yo les digo de manera personal, para no estar en el liderazgo de mi comunidad en un tiempo como este, mis hermanas se me han venido encima muchas veces, ¿no? ¿Por qué la tentación de salir, de romper las reglas es tan fácil? Y romper las reglas, salir, afecta no solamente al individuo como individuo, sino afecta al resto de la comunidad. Es velar por el resto de la comunidad. Y nos cuesta en una cultura individualista, en una cultura que pone por encima a la persona y no a la comunidad,
este compromiso comunitario colectivo es muy difícil. Pero también en este desierto, en estos relatos de estos 40 años, el pueblo fue descubriendo su origen, su sentido y su destino. 3 veces aparece el consentimiento del pueblo a los acuerdos de la alianza. Lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 19, 8, en Éxodo capítulo 24, versículo 3 y 7. Sí, nos comprometemos, pero después hacen lo contrario, ¿no? La alianza del Sinaí que encontramos en Éxodo del capítulo 19 al 24 no fue hecha solamente esa no fue la única alianza. Tuvo que ser renovada después de la construcción del becerro de oro, ¿no? En el capítulo 33. Y en Deuteronomio, de los capítulos 29 al 30, encontramos otra alianza en Moab antes de entrar en la tierra de la promesa. ¿Qué nos quiere decir con estos relatos? El que va componiendo, ¿no? Todas estas, o el que nos ha dejado como herencia estas narraciones. Que vamos a fallar, ¿no? Nos podemos comprometer, hacemos nuestro compromiso como pareja o compromiso como religioso, como religiosa, como pastor, como ¿no? dirigente de la comunidad, vamos a fallar. Y sin embargo tenemos esta experiencia del pueblo que volvió a la alianza, volvió al compromiso. Y entonces esto nos anima para volver también renovados, para no sacar cuerpos, sacar el pellejo cuando ya fallamos una vez, ya no lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces, para seguir intentándolo. El pueblo que salió, ¿no? La generación que salió de Egipto, no fue la generación que entró en la tierra de la promesa, ¿no? Tuvo que dejar ir su deseo de controlar a otros pueblos. Tuvo que dejar ir este deseo de ser esa generación la que entraba en la promesa. Tuvo que aprender a desprenderse, ¿no? Y no caminar para otros, caminar para la siguiente generación, sembrar para la futura generación. Tuvo que dejar ir su deseo de poseer la promesa. Y en medio de ese dejar ir, Dios ha sido paciente. El pueblo, les decía, caminó por la siguiente generación. Los que entraron en la tierra de la promesa fueron los que nacieron en el desierto, los que nacieron en la cuarentena, ¿no? En los 40 años. Son la nueva generación que experimentó el desierto. Y en el Deuteronomio encontramos a Moisés contemplando la tierra de la promesa desde la distancia. Es el último, ¿no? Haciendo entrega confiada de la identidad y la memoria a esta nueva generación que iba a entrar con Josué. Los 40 años en el desierto fueron fértiles para ese pueblo. ¿Cuántas muertes nuestras también son fértiles? ¿Por qué? Porque nos han permitido tomar conciencia sobre nuestras relaciones, nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Nos han permitido hacer un duelo de manera más consciente, ¿no? Con menos distracciones por la cantidad de gente que teníamos alrededor, pero en la sinceridad de nuestras habitaciones, de nuestro cuarto, de nuestro pequeño círculo de familia. Entonces, el pueblo que murió en el proceso, antes de completar el camino, no fue un pueblo fracasado, no fue un pueblo maldecido. Fue un pueblo que aprendió de su inconstancia y de su fragilidad. Un pueblo que retornó a la fidelidad y le enseñó a la siguiente generación que podía retornar a Dios. Es un pueblo que creció en su perseverancia y dejó a Dios ser Dios. Y el pueblo que llegó a habitar en la libertad de la nueva tierra prometida, en la tierra que emana leche y miel, es el pueblo que
que experimentó el desierto de manera fuerte, que no conoció la realidad de Egipto con, ¿no? con una vida lujosa, como en los palacios de Egipto. Es el pueblo que llevó en su cuerpo las huellas del desierto. Y estas experiencias de ambas generaciones tienen mucho que aportar a nuestra experiencia actual. Muchos están pereciendo en este periodo de la cuarentena por el COVID. No permitamos que su muerte sea una desgracia, que su muerte sea no una maldición, sino que nos haga crecer en la fe y en la esperanza. Los nuevos rituales para expresar la cercanía entre vecinos, los gestos de despedida a familiares que no podemos enterrar en persona, ¿no? Las comidas que son preparadas por los vecinos y llevadas a la casa de quienes necesitan, de ancianos que no pueden cocinar por ellos mismos. Las comidas compartidas en la casa son experiencia de comunión y Eucaristía cuando no tenemos la misa diaria, no tenemos la misa, acceso a la misa dominical. Este tipo de reconexión vía virtual también, ¿no? Es una experiencia de, como pueblo cristiano, como pueblo de fe en medio de la pandemia. Nos hace vivir la experiencia pascual de este pueblo que salió de Egipto. Si somos capaces de renovar y otra vez volver a la alianza con Dios, si nos descubrimos humildemente como criaturas, ¿no? ante Dios y no le echamos la culpa de lo que nos está pasando a Dios ni a los chinos, sino que retomamos nuestra responsabilidad en medio de la contaminación, en todo lo que tiene que ver con el calentamiento de la tierra. Entonces estamos aprendiendo de esta generación que caminó en el desierto por 40 años. Ojalá que nuestra pandemia, estoy segura que nuestra pandemia no va a durar 40 años. Probablemente dure hasta el fin de este año o el año 2021, ¿no? Estaremos caminando de manera distinta, pero no por 40 años. Pero si ellos aprendieron y nos enseñaron algo por 40 años, dejemos que estos 2 años sean tiempo de aprendizaje para nosotros y nosotras. En medio del desierto se produce la alianza. Y esto es algo diferente de lo que pasó en la alianza en el diluvio, ¿no? En el relato del diluvio, la alianza se produce al final. En estos textos que narran sobre el camino del pueblo en el desierto, la alianza se realiza en el desierto. Y entonces, ¿cómo empieza la alianza? En el relato de Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, ¿no? La primera palabra que aparece es yo soy Yahvé. Dios pronunció estas palabras, yo soy Yahvé. Y entonces este es un llamado a la escucha, un llamado a desarrollar el sentido del oído, ¿no? Y este llamado es para escuchar a Dios, y escuchar en tiempos bíblicos era la única manera de entrar en relación. No habían medios visuales, ¿no? Era Dios que nos hablaba a través de la voz de sus profetas, Dios que hablaba a través de los líderes, Dios que hablaba a través del rey, Dios que hablaba a través de los liberadores, ¿no? De los jueces, Dios que hablaba a través de personas. Esta conciencia estaba muy clara para el pueblo antiguo, en el Antiguo Testamento. Y entonces también cómo regresar nosotros y nosotras a esta conexión con este Dios que nos habla, ¿no? Nos habla a través de situaciones, nos habla a través de experiencias humanas de otros, a través de las historias de salvación de otras personas, a través de la historia de salvación de nosotros y nosotras mismas. El otro énfasis que aparece en la alianza son estos 3 momentos: la memoria, los compromisos y el ritual, ¿no? Una vez más tenemos al final el ritual. La memoria. Cuando leemos Éxodo 20,
del 1 al 2, ¿qué es lo que dice Dios? Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. Recuerda lo que hice por ti. ¿Cuántos de nosotros recordamos cada día lo que ha hecho Dios con nosotros el día anterior? ¿O cuántos de nosotros nos acostamos en la noche recordando lo que Dios ha hecho durante el día por nosotros y por nosotras? ¿No? Hacer memoria de todo lo bueno que hemos vivido. Hacer memoria de todo lo bueno, no solo del día, a lo largo de estos 40 años, 35 años, 50 años, 80 años. No sé si alguno tiene 100 años, creo que no, pero no, o sea, a lo largo de toda mi vida, contar todas estas bendiciones. ¿No? Este es el primer llamado de la alianza, recordar cómo Dios ha estado presente en nuestra vida. Y esta memoria del pueblo no está solo al principio de la alianza en el capítulo 20 de Éxodo, ni en el capítulo 5 de Deuteronomio. Está también en la narración de por qué guardar el sábado. ¿No? En el caso de Éxodo, el pueblo, el que va narrando ¿no? este sentido del sábado, recuerda el sábado, ¿por qué? Porque ha sido creado el mundo en 6 días. Y después de ese tiempo descansó Dios. Y como Dios descansó, también su criatura, que está creado a semejanza de Dios, debe darle el espacio a su cuerpo y a toda la creación para descansar. O sea, esta referencia de la creación otra vez aparece como uno de los beneficios, ¿no? Que el ser humano ha recibido de Dios. Nosotros no hemos creado este mundo, lo ha creado Dios para nosotros. Y esta conciencia está en el texto. Pero en nuestro mundo se nos ha olvidado que Dios hace esto, ¿no? Todos los días. La creación no ocurrió una sola vez, sigue ocurriendo cada día y sigue pasando la creación. Y de esto nos lo dicen los científicos. El universo sigue expandiéndose, siguen apareciendo nuevos planetas, siguen apareciendo nuevas galaxias. No es que la creación se ha terminado. Después de este tiempo de memoria, antes de pasar a las prescripciones en el Deuteronomio, la gratitud o los beneficios, el beneficio máximo que recuerda el pueblo, el por qué guardar el sábado en el Deuteronomio es porque ha sido liberado, ha sido salvado, ha encontrado la mano de Dios en el momento de dificultad, en el momento de esclavitud, en el momento de pérdida. Y entonces, ¿cómo recordar tan bien nuestras desgracias de la niñez, de la adolescencia, de la adultez? Cómo en esos momentos ha estado Dios y cómo en esos momentos nos aseguran que también Dios está presente hoy. Después de esta memoria aparecen los compromisos concretos. Y en Éxodo, los compromisos concretos para con Dios y para con los demás están desde el capítulo 20, versículo 3, hasta el capítulo 23. No son solo los 10 mandamientos, que en realidad son 9, sino que están en todo este código de la alianza. Y en Deuteronomio, incluso más allá, ¿no? Desde el capítulo 5, versículo 7, hasta el capítulo 30 del libro del Deuteronomio, están toda esta serie de prescripciones o de compromisos por parte del pueblo ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado, porque Dios lo ha acompañado, Dios lo ha liberado, Dios está haciendo su parte. Y ahora la otra parte se compromete a seguir unas prescripciones para parecerse a su Dios, para vivir en armonía, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Estos compromisos no son solo del tipo, diríamos de tipo cultural. Dios es el único al que hay que guardar el sábado o el día de descanso para Dios, o a Dios es al único hay que respetar, ¿no? O darle respeto a su nombre. La mayoría de las prescripciones tienen que ver con las relaciones humanas. Y también con las maneras como nos acercamos a los ritos, cómo hacemos nuestras liturgias.
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre estuvo tentado a vivir una relación cultural solamente en el templo o en el santuario o en los lugares de culto y no vivir el compromiso religioso fuera de este espacio. Y esta es nuestra tentación también como personas religiosas, ¿no? Que podamos solamente sentir que nuestro compromiso como cristianos es ir a la misa o a recitar el rosario o a estar frente al Santísimo, cuando es parte de nuestro compromiso, sí, pero también está fuera de nuestras puertas, está fuera de nuestra familia, ¿no? Está en la vida cotidiana, los 7 días de la semana, ¿no? El resto del tiempo. Y otra de las características en estas prescripciones es la insistencia en el respeto o el cuidado de los forasteros y las forasteras, ¿no? El cuidado de la viuda, del huérfano, del forastero, del que no es parte del pueblo. Y esto sobre todo para este país tendría que ser un llamado, ¿no? Como un jalón de orejas para las autoridades que se dicen religiosas, pero que no tienen no muestran este cuidado para con los forasteros y forasteras. Pero también es un jalón de orejas para muchos de nuestros países que no quieren recibir a venezolanos, por ejemplo, ¿no? Que tienen todo un problema político, social, estructural, y que a quienes no se les da la bienvenida, no se les acoge, no se les hace parte ¿no? del resto del pueblo en igualdad en nuestras naciones en Latinoamérica. O de haitianos en Puerto Rico, o de aquellos que son de República Dominicana en Puerto Rico, ¿no? Hay muchos prejuicios que tenemos de un grupo para con otro. Otra de las insistencias en este momento de la alianza, ¿no? que hace Dios, ¿no? con su pueblo, es en pasar la memoria a las generaciones venideras. Y entonces, este también es un compromiso, ¿no? En el libro del Deuteronomio especialmente, ¿no? se hace todo este llamado al pueblo de no contar lo que ha pasado en el desierto a las generaciones que vienen, que las generaciones posteriores recuerden lo que ha vivido este pueblo. Y en este recordar también hay una conciencia de que la alianza involucra a su creación. Está en Deuteronomio capítulo 30, desde el 15 hasta el 20. Vamos a ver cómo ¿no? se pone como juez a la tierra y ¿no? como signo de que el ser humano está siguiendo la alianza. Y cómo Dios mismo le pone a la criatura estos dos caminos, ¿no? Has hecho una alianza, elige, ¿no? Elige estos dos caminos, yo te doy. Seguir la alianza o no seguirla, ¿no? Y el no seguirla constituye la muerte, no solo para el ser humano, sino también para toda la creación. El seguir este camino de la alianza constituye la vida y vida en abundancia para todos, no solo para los seres humanos, sino también para todo ser vivo. Y al final se sella este rito, ¿no? esta alianza con un rito. Les decía, estos medios virtuales, y aquí les presento, ¿no? a mi familia, nosotros tenemos este nuevo rito después de empezar el COVID. Cada domingo a las 8 de la noche nos reunimos, ¿no? Mi hermano y su familia en Lima, mi mamá y el resto de la familia en otro pueblecito en La Oroya, en Perú, y yo aquí. O sea, cómo mantener estos nuevos rituales, ¿no? Como rituales de vida, de compañía de uno para otro, de presencia de uno para el otro. Pero también en este tiempo hemos aprendido a celebrar las muertes, ¿no? Este ritual de muerte, ¿no? Este altarcito que aparece en la foto con la cruz, con la Biblia, con un jugo de naranja, la sal y la luz, ha sido hecho, ¿no? Con un grupo que nos hemos reunido con 100 personas
para quienes el padre Jorge Álvarez Calderón en Perú fue un guía, un pastor y murió en medio de la pandemia. No hemos podido estar en su entierro, no hemos podido ir a despedirlo, pero hemos tenido una oración en conjunto con gestos que nos han hecho recordar que ha sido sal y luz para nosotros, que cada encuentro que hemos tenido nos ha presentado el texto bíblico. Y como en cada encuentro no nos hemos reunido alrededor de ricos, ¿no?, manjares, de los mejores vinos, los buenos banquetes, sino que siempre teníamos un jugo de naranja preparado, ¿no?, de la naranja misma. Y estos signos nos han recordado estos momentos de vida. Y entonces esta alianza que también se sella en estos textos, ¿no?, de Éxodo, capítulo 24, y en Deuteronomio, ¿no?, al final de Deuteronomio, en el capítulo 31 hasta el 33, como con cantos, con poemas, con ¿no?, la expresión de la herencia que se va a dejar a la siguiente generación, son ritos que dan vida. Entonces también esto nos queda como invitación, como pequeños, diríamos, elementos que nos pueden invitar para vivir nuestro presente de manera más esperanzadora y también entrar en la nueva realidad después de esta pandemia, regenerados, renovados, ¿no?, y no degenerados y desesperados. Muchas gracias. ¿Tienen comentarios? Ahora les invito para poder... Gracias, Mila. Gracias. Cualquier duda, comentario, a pesar de que ya casi se está el tiempo, pero yo sé que podemos aguantar otros 2 minutitos más. ¿Alguna pregunta? A mí me llama la atención, no lo había puesto atención, más bien esta idea de la alianza y de la liturgia conectado con el descanso a la salida del Éxodo, ¿no? Por que celebra la liberación y que por eso es el motivo del descanso. Y estaba pensando realmente en nuestras liturgias. ¿Podemos celebrar la liturgia cuando todavía no hay liberación, cuando todavía hay injusticia? ¿Podemos celebrar y ofrecer el fruto cuando nuestras liturgias están tan desconectadas? Entonces no podríamos ni descansar siquiera, pero tampoco la institución se mantendría, ¿no? O el culto se mantendría. Yo creo que ahí hay un compromiso. Yo hablaría más bien de manera inversa, ¿no? Cómo hacer que nuestras liturgias reflejen nuestro compromiso cristiano, cómo llevar a nuestra liturgia el sufrimiento del pueblo. Por ejemplo, en una misa que realizó el cardenal de Lima, ¿no?, él pidió que le pasaran por internet todas las fotos de quienes habían muerto y puso en las sillas de la catedral las fotos de todas estas personas que le mandaron por el internet. Y celebró la misa en frente de todos ellos, por ellos, para ¿Cipriani? ellos y para sus familias, ¿no? ¿Cipriani? No. Tenemos un nuevo arzobispo yo en dije, Lima. el reino Carlos Castillo se llama. No, Cipriani no lo hubiera hecho nunca. Exacto. Pero, Allá no, lo vi, pero no, vaya porque todavía, no sí. está no está en las rúbricas, ¿no? Pero cómo llevar, o sea, ir más allá de lo que tenemos como acostumbrado como, ¿no?, rúbricas que nos limitan, ¿no?, a un culto que no trae la experiencia humana, que no trae la vida, ¿no?, cotidiana. Y estas experiencias de tener estas liturgias que puedan traer lo que hacíamos, por ejemplo, en Chicago, ¿no? A veces, cuando pusimos, por ejemplo, el muro en medio de la iglesia para significar Estados Unidos y México, y cómo, ¿no?, significar, ¿no?, cómo hacer que reflexionen, ¿no?, en sus propios sentimientos de estar de uno o del otro lado. Entonces, ¿cómo hacer también que estas liturgias nos lleven a reflexionar, a pensar, a animar nuestro compromiso de cada día? Este es Carlos Castillo. Ok. No sé si está Ricardo, por ahí yo vi a Ricardo, a algunos otros profesores, si quieran compartir algo.
Y bueno, ¿te acuerdas también, junto con estas liturgias, nuestro credo migrante, que fue con el cual nos boletinaron y ya nunca más nos volvieron a invitar a la diócesis porque nuestro credo era muy, muy revolucionario? Bueno, a veces las liturgias que no dan vida, pues a veces son las que tienen más gente, ¿no? No sé si alguno de los profesores que esté por ahí presente, no sé si estaba Roberto, también por ahí vi a Ricardo, no sé si estén por ahí. O si no, cualquier persona que quiera aportar algo, que tenga alguna duda, alguna preguntita. Como no lo estamos viendo, pueden hablar, por favor. Bueno, acá un poco en Panamá, con relación a la liturgia que da vida, porque realmente ese debe ser el sentido como cristiano. Compartía con unos compañeros sacerdotes de Panamá que las liturgias del obispo panameño a mí me dan como náusea. Pero algo interesante, este domingo que no participé, hizo algo interesante. Usted sabe que una de las cosas que ha revelado el COVID es el problema de la fuente de trabajo. Mucha gente desempleada, cantidad de gente desempleada en nuestra población, y lastimosamente son nuestros hermanos pobres. Y el obispo mencionó algo interesante. En Panamá hay un sindicato que no es bien visto por la mayoría de la población, pero el obispo mencionó el RUA, el espíritu que se está moviendo en este sindicato, luchando por la reforma del Código Laboral, y realmente a mí me llamó la atención, ¿no? Porque es un obispo que muy poco menciona las luchas sociales, y hizo un espacio allí para mencionar pues que va a haber mucha gente desempleada, va a haber mucha gente que va a pasar trabajo después del COVID. Y bueno, tenemos que ver ese nuevo estilo de vida y ser profeta en este momento de mucha gente desempleada. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo antes de irnos? A la 1. A las 2 y a las 3. A las 2. Araceli, ¿quiere decir algo? ¿No? Araceli. Hola, profesora Mila, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Espero que se estén bien. A mí en esta charla que dieron, y yo no sé si bíblicamente hablan mucho de cuarentena y se refieren mucho al varón. Y yo siempre he tenido esa inquietud, ¿dónde se relaciona la cuarentena de la mujer después de tener la vida? Y si hay algún texto bíblico que lo refiera. No hay ninguna cuarentena que se refiera como de mujer, o no sé. Bueno, les decía que la cuarentena en realidad no es un término bíblico, sino que ha sido inspirado en los textos bíblicos de 40 días, 40 años, etcétera, pero que es un término medieval, ¿no? Ahora, lo que encontramos en la Biblia es como un periodo de confinamiento, un periodo de camino, un periodo de encierro, o un periodo no diríamos de paréntesis de lo que puede ser la vida normal entre dos realidades distintas. Específicamente con la mujer no hay un relato, ¿no? Pero en el Levítico hay algunos textos que hablan, por ejemplo, es más, ¿no?, del confinamiento de la mujer de tipo cultural, ¿no? Cuando las mujeres no están permitidas para ir al santuario después de haber dado a luz, cuántos días, ¿no?, cuántas semanas, cuánto tiempo tiene que pasar hasta que después de haber menstruado para poder participar del culto, etcétera. Porque hay toda esta idea de pureza e impureza, ¿no? Pero no se trata de una cuarentena, sino es más bien de un confinamiento de tipo ritual, ¿no?, cultural, y que no tiene nada que ver con ningún tipo de pecado. Es más por la conciencia del pueblo de Israel de que cuando sale algo de tu cuerpo te hace impuro.
¿no? Es porque no está normal, no es normal. Y tenemos que reconocerlo desde una perspectiva de una cultura que es precientífica, que no tenía los mismos niveles de conocimiento que tenemos nosotros de la biología, de la naturaleza humana, de cómo funciona el ser humano, que no se asusta con la sangre, ¿no? Espero. Algunos sí se desmayan, ¿no? Bueno, hermanos y hermanas. No, todavía no, Padre Manuel, yo tengo una preguntita, por favor. A ver. Quisiera ser breve, quisiera preguntar acerca de la práctica de la comunión. ¿No es en este tiempo, o no sería en este tiempo, los tiempos más adecuados para ofrecer comunión a la gente? No importa que no sea en persona, porque el Espíritu es más poderoso que las cuatro paredes. Tal vez a través del Zoom, por el medio en el cual la gente está utilizando para hacer los servicios, pero hacer comunión para que la gente, para que el Espíritu en realidad a través de este sacramento los refuerce en su fe y viva más fuerte su fe, para que no se olviden que el Señor está presente, no importa que las paredes de las iglesias no estén abiertas. Yo te diría, Noemí, nosotras mismas en el convento no tuvimos misa hasta por 1 mes y medio, 2 meses. Y no porque no podríamos tenerlo. Tenemos al sacerdote que vive cerca de nuestra casa. Pero al igual que muchos laicos y laicas, que ellos no tenían la oportunidad de ir a misa o de tener un sacerdote o de celebrar la Eucaristía. Uh-huh. Pero también fue un tiempo especial para reflexionar sobre el sentido de la Eucaristía, que la Eucaristía no solo se vive en el ritual que tenemos en la misa dominical, es el momento en el que culminamos como oración todo lo que vivimos durante la semana. Pero hemos aprendido a ver cómo la Eucaristía, que es acción de gracia, se da en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo la Eucaristía la vivimos, con quién nos sentamos a la mesa, en el desayuno, en el almuerzo y la cena, ¿no? De qué manera damos gracias a Dios, nos damos gracias a nosotras mismas, ¿no? Por vivir juntas, por quienes estamos presentes. Y la Eucaristía la hemos encontrado en los alimentos que han sido repartidos ¿no? de nuestra casa para con los vecinos que son ancianos y que no han podido salir de su casa. Entonces, orando con la comida, llevando la comida, que no es el ritual que tenemos ¿no? de la misa dominicana, pero es Eucaristía. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo encontrar el sentido profundo? Este tiempo nos ha ayudado para revoltear todo lo que nos hemos aprendido como normalidad y poderle dar un nuevo significado. Yo creo que muchos medios, vamos a tener que ir dejándole aquí porque ya nos estamos pasando mucho tiempo y Pablo... Y nos pasaríamos hasta las 12 de la noche. Resucitar gente cuando se le duermen y se matan y se suicidan. Recuerden que estamos agradecidos, Mila, con tu presencia, gracias por tu conferencia, siempre muy motivadora, siempre muy enraizada en nuestra realidad. Que Dios siga cuidando de ti, y a todas las personas les recordamos que estamos reuniéndonos cada jueves a compartir el Evangelio. Les vamos a mandar el link por si tienen tiempo, si tienen ganas. Es un momento también de seguir esta conversación. Se da un poquito de reflexión bíblica y prácticamente 1 hora, 40 minutos, 30 minutos es para reflexionar. Así que los jueves a las 7, de 7 a 9, estamos nutriéndonos de la palabra. Muchas gracias nuevamente, Mila, que Dios te cuide, y gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, y nos vemos de aquí a 15 días.